Buenos días a las personas que se integraron esta mañana a esta presentación sobre el marco de adopción de Power BI. Acá dentro de la llamada también, dentro de la sesión, tengo a Manuel Madrigal. Manuel Madrigal es uno de los Power BI leaders de la comunidad de República Dominicana también. Él maneja lo que tiene que ver los eventos en República Dominicana en Power BI. Estamos haciendo esta presentación en base a que he visto prácticamente, y discutiendo también con Manuel, he visto prácticamente la necesidad de hacer o seguir un marco de adaptación de Power BI. Este marco de adopción de Power BI, tenemos el permiso directamente del creador para impartir estas presentaciones. Con unos cambios pequeños que le hemos hecho. Dentro de esta presentación de hoy, vamos a hablar prácticamente todo lo que tiene que ver es cómo adoptar Power BI dentro de sus organizaciones. Quizá una de las partes en las que las organizaciones están teniendo un poquito más de dificultad de mostrar el valor. Por eso decimos que prácticamente Power BI nos puede ayudar a nosotros a empoderar a todos los responsables de la toma de decisiones. Es una de las partes fundamentales del marco de adopción de Power BI. Y este marco de adopción también va a ser una serie de presentaciones en la cual Manuel va a estar presentando. Tenemos que tomar el día para ya sea el próximo domingo, donde vamos a hacer la sesión 1.2 de esta presentación. Como mencionábamos, como mencioné, estamos presentando vía a las comunidades de español de Power BI, Global Spanish Power BI y República Dominicana Power BI User Group. Yo prácticamente pertenezco a las tres comunidades, prácticamente fundador de las tres comunidades de Power BI. Estas comunidades están ya sea en Facebook, LinkedIn, Twitter y todas las social media. A ustedes lo pueden encontrar. Algunos de ustedes yo sé que ya pertenecen dentro de estas comunidades también. Mi nombre es Eric de Jesús, trabajo para la compañía Aptur y soy Chief Architect de Power Platform para esta compañía y colaboro en todo lo que tiene que ver la elaboración de arquitecturas, diseños y todo eso para lo que tiene que ver Power BI, Power Apps y Power Automate. En la parte de introducción de ahora, nosotros vamos a hablar de un poquito de lo que, de la introducción de cómo podemos empezar a hacer un campo de adopción para Power BI. Había dicho inicialmente dentro de la presentación, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el live event Q&A que tienen ahí disponible, ¿no? Parte de la introducción aquí, entonces lo que tenemos, empezamos con lo que es la oportunidad, el desafío y la propuesta. Dentro de Power BI, nosotros podemos fomentar una cultura basada en datos, ¿verdad? Prácticamente Power BI como herramienta ha permitido que muchas organizaciones se sientan atraídas, ya sea por la forma en la que se representan los datos, por la capacidad de manejo de datos, y otras muchas capacidades. En la parte de la oportunidad también hay una parte que ha ayudado bastante dentro de la adoptación de Power BI, y es que Power BI salió en el momento específico dado de que la cantidad de datos que se están generando diariamente, o sea, son inmensos. Cada organización tiene un incremento de datos, el cual le permite a ellos hacer uso por vía la herramienta de Power BI de estos datos, ¿no? Y otra de las oportunidades que ofrece Power BI es que al Power BI hacer el release, prácticamente la herramienta de Power BI de Desktop es gratuita. Y quizá de ahí empieza lo que es la adopción de Power BI y donde quizás muchas personas o muchos developers cometen el error de que como la herramienta es gratuita, quizás es la manera de que se introduce y después vienen haciendo descubrimientos de otras implementaciones que hay que hacer dentro de Power BI.
El desafío que tiene la herramienta es la adopción de Power BI, es de autoservicio. O sea, la adopción de Power BI de autoservicio puede ser un desafío. Muchas organizaciones lo que están tratando de hacer o lo que buscan es crear un self-service, un autoservicio para que las personas puedan servirse de Power BI. Pero este es un desafío bastante grande porque es una herramienta nueva y hay bastantes cosas que aprender hasta para los usuarios finales. Una persona, o sea, la herramienta es fácil de utilizar, pero uno de los mayores desafíos es la parte de autoservicio. Muchas organizaciones están tratando de crear esa parte de autoservicio para que los usuarios al final tengan todos la base, los datasets para que ellos puedan utilizar y crear sus reportes ellos mismos, ¿no? La propuesta es un marco de trabajo que actúa como contenedor en torno a Power BI para impulsar una referencia cultural controlada por datos. Prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a impulsar el uso de Power BI. Y ya un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que tener pendientes para esta clase de adopción. Prácticamente este es el inicio de cuáles son las tres partes más mayoritarias que tenemos: la oportunidad, el desafío y la propuesta, ¿no? Y prácticamente Power BI también como propuesta tiene muchísimas capacidades en las cuales nosotros podemos utilizar. Ahora, ¿por qué debemos preocuparnos por la adopción de Power BI? Primero es la cultura de datos. La cultura de datos es cómo nosotros consumimos todos los datos. Como dije anteriormente, en el mundo ahora mismo se están generando cantidades masivas de datos. Sin embargo, hay estadísticas donde los datos están creciendo 2 veces más cada año. Entonces, ¿cómo nosotros consumimos todos estos datos? Prácticamente Power BI nos ayuda a nosotros a consumir todos esos datos. Una de las capacidades de Power BI que ya quizás muchos de ustedes conocen es que Power BI, prácticamente uno de los logos cuando Power BI salió al mercado es cualquier data, cualquier source y donde sea, ¿no? Entonces prácticamente Power BI tiene la capacidad, y eso todos lo sabemos, de manejar cualquier tipo de datos. Una mentalidad allá. Esto viene prácticamente de cómo nosotros hacemos un development, ¿no? Muchas organizaciones quizás están todavía haciendo implementaciones en el waterfall, pero yo creo que nosotros dentro de Power BI, una cosa que debemos tener muy pendiente, especialmente en implementaciones de Power BI, es tratar de tener esa mentalidad ágil, porque eso nos va a ayudar a nosotros a seguir moviéndonos en el transcurso del development, de los reportes o de los datasets que tengamos que poner, y prácticamente tener eso en mente. O sea, una mentalidad allá. Consolidación de herramientas. Dentro del marco laboral que yo tengo, he tenido organizaciones en las cuales no tienen esa consolidación de herramientas. Lo que significa es que tienen, por ejemplo, hay organizaciones que están utilizando Tableau, Power BI, Quill, SSRS, o sea, tienen una cantidad infinitiva de herramientas de reportes que prácticamente lo que incurren es a tener más gastos. Esto se da por la simple razón de que no se hace un análisis exhaustivo de ver cuál es la herramienta que hace más sentido para ellos. En este sentido, por ejemplo, he tenido organizaciones donde ellos tienen implementaciones de Tableau y Power BI a la misma vez. Tableau de por sí es una herramienta que es costosa. Power BI en su naturaleza viene con su Power BI Desktop gratuito, pero Power BI es una herramienta más poderosa en ese sentido, pero no vamos a entrar en los detalles. El asunto es que no hay una consolidación de herramientas de servicios para reportes. La transformación de TI depende del cambio de comportamiento. ¿Y a qué se refiere con esto? Prácticamente lo que sucede acá es que nosotros tenemos regularmente las partes de deployment y activación se dan perfectamente.
se puede, todo lo que tiene que ver con la migración y deployment, toda esa parte de development siempre pasa sin ningún tipo de problema. Es una parte que realmente se maneja bastante bien dentro de las organizaciones que tienen un equipo de development, ¿no? Entonces, la parte de activación es donde las personas pueden ver las nuevas características, pero no saben qué hacer con ellas. Y es prácticamente lo que sucede con la herramienta de Power BI. Muchísimas organizaciones lo que hacen es que, oh no, vamos a utilizar Power BI en ese sentido, es una herramienta que nos va a dar muchísimas capacidades, pero entonces tú tienes una infinidad de usuarios al final de todo, de que ellos van a hacer lo que van a consumir esos reportes. O sea, tiene muchísimas cualidades buenas, pero el problema fundamental es que las personas no saben siquiera cómo utilizarlos. Y muchas organizaciones no se ocupan de esta parte, ¿no? Porque todo lo que tenemos que ver prácticamente se dedica tiempo a lo que es el deployment, hacer la migración, crear los ETLs, vamos a traer datos de aquí, lo vamos a poner aquí. Se hace todo ese movimiento en el backend y después al final de todo, prácticamente se tiene la herramienta, pero no se sabe qué hacer. Y esto prácticamente es relacionado con el proyecto de responsabilidad de proyecto. Ahora bien, viene la parte de adopción, que es donde las personas prácticamente empiezan a utilizar Power BI en tiempo regular, ¿no? Y no saben ni siquiera cómo hacer un filtro, cómo mirar los datos, ¿no? O sea, toda la implementación de Power BI en su capacidad, ¿no? También las personas no son proficientes porque las personas prácticamente cambian la forma en cómo van a hacer el behavior, ¿no? Para esta solución. O sea, puede darse el caso de que lo que nosotros pensábamos que iba a ser una parte muy efectiva de la utilización de Power BI, quizá en ese sentido estamos un poquito. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? La segunda parte prácticamente de adopción y proficiency se da un poquito más, no se le da el valor que se le tiene que dar. Y a final de cuentas, eso lo que hace es que Power BI pierda prácticamente el respeto o prácticamente pierda la credibilidad que realmente tiene, ¿no? Y prácticamente, ¿quién se hace responsable a esa parte? O sea, regularmente nunca se determina o se decide cuál es la persona que se va a hacer responsable a esa parte. Voy a tomar un segundito a ver si hay alguna pregunta por ahora. Ok. Por lo que veo, vamos bien, vamos bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, dentro de esta etapa adopción de Power BI, tenemos lo que se llaman las etapas de adopción de la tecnología, donde primero empezamos con la conciencia, proporcionar contexto. Cuando nosotros estamos regularmente o mayormente se da el caso de que un developer dentro de una organización o una persona, un ejecutivo, ya sea un VP, un vicepresidente o un manager, ve el uso de la herramienta de Power BI, ya sea uno de los entrenamientos o online o donde sea, y prácticamente se da una atracción por lo que es Power BI. Pero en este sentido, quizá no se crea la conciencia correcta, pero en ese sentido lo que tenemos que hacer es crear conciencia y proporcionar el contexto adecuado para nosotros poder hacer la implementación y la adopción de Power BI. Seguido de eso viene una comprensión prácticamente y crear impulso, ¿no? Crear impulso en el sentido de que se tiene que empezar a hablar dentro de los departamentos que realmente tienen la capacidad para empezar a trabajar con esta herramienta y empezar a crear una atracción para que las personas más o menos puedan aceptar este sistema nuevo, esta adopción nueva que se le está trayendo, ¿no? Habilitación. Aumentar el conocimiento y proporcionar el apoyo. Anteriormente decíamos, regularmente no se proporciona quizás, vamos a decir, entrenamientos internos dentro de las organizaciones para que los usuarios entiendan cuál es el valor de Power BI. Y a la misma vez, el apoyo que tiene la herramienta. Regularmente las organizaciones implementan Power BI, pero a su vez lo que ocurre aquí es que ellos no proporcionan el apoyo necesario para que los usuarios
puedan hacer un uso efectivo de la herramienta. Adopción, cambiar los comportamientos. Prácticamente dentro de la adopción de Power BI se tiene que cambiar muchísimos comportamientos del uso de la herramienta. También van a ser cambios que regularmente a las personas que están acostumbradas a un sistema diferente puede que sea un cambio demasiado drástico para ellos. Yo creo que una de las razones también, valga la redundancia, donde muchísimas organizaciones prefieren quedarse con el sistema que ya están utilizando, ya sea por la cultura que tienen con ese sistema y ya tienen tiempo trabajando con eso. La cultura de datos. Prácticamente, ¿qué llevó a esta serie, no? Esta serie llevó la necesidad de los clientes que tienen los clientes para saber y entender el uso de Power BI, ¿no? Documentos técnicos de Power BI. En muchísimas implementaciones, yo podría decir experiencia propia, he visto organizaciones donde no tienen ningún tipo de documentación en el lugar, ¿no? Grupos de productos de Power BI, también los Power BI Champs, BI at Microsoft, comentarios de clientes y socios. Prácticamente estas fueron muchísimas de las necesidades que se vieron cuando Microsoft prácticamente decidió que se debía hacer una serie de esta magnitud. Entonces decimos que la necesidad de los clientes, documentos técnicos de Power BI, grupo de productos de Power BI, BI Champs, BI Microsoft y comentarios de clientes y socios. Prácticamente la implementación de Power BI, creo que el release de Power BI le dio un relief a Microsoft en ese sentido, porque quien ha hecho todo el testing o quienes han hecho todo el testing de la herramienta prácticamente han sido los usuarios finales o los developers. Aprender de los clientes existentes, ¿no? La estrategia clara de Power BI, abordar las cuestiones técnicas y hacer un plan. Lo primero que tenemos que tener pendiente es un patrocinador ejecutivo. Regularmente una de los downsides o de las cosas negativas que pasan en la implementación de la adopción de Power BI es que no tenemos un patrocinador ejecutivo y prácticamente no tenemos forma de cómo llevarlo a un nivel más alto, ¿no? Cumplimiento de seguridad y gobernanza. Muchas organizaciones empiezan a trabajar con Power BI, no tienen lo que se llama DUA, no tienen ningún tipo de governance dentro de lo que son los datos y cómo los datos se van a manejar, ¿no? Todavía existen muchísimas concepciones erróneas de que si el cloud es seguro y todo eso, ¿no? Entonces hay que tratar de manejar la parte de seguridad y la gobernanza de datos de la manera más efectiva. Escenarios claros de Power BI. Si nosotros tenemos una definición efectiva y clara ya de cómo vamos a presentar la herramienta de Power BI y los reportes y los datos, yo creo que eso ayudaría mucho para la adoptación de Power BI en su naturaleza, ¿no? Entonces, en la parte de abordar cuestiones técnicas, tenemos la calidad de datos. Aquí esto es prácticamente una de las funciones fundamentales, porque si no tienes una calidad de datos efectiva, prácticamente los reportes, los dashboards, lo que vayas a crear en Power BI no va a hacer mucho sentido. La parte de relaciones de tablas con tablas, ¿no? Todo eso tiene que ser, yo creo que lo tenemos que tener muy pendiente, una calidad de datos, si no al 100%, no es 99.9%. La infraestructura. La infraestructura también juega una parte fundamental dentro de la adopción de Power BI porque prácticamente la herramienta en sí hace un buen manejo de datos, pero si no se tienen la infraestructura adecuada, nosotros vamos a correr con problemas de performance, ¿no? Vamos a ver que los reportes, los dashboards no van a estar funcionando realmente como nosotros lo esperábamos, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que tener eso pendiente. Y también, como Power BI también permite unas arquitecturas híbridas, también nosotros tenemos que tener pendiente cuáles los requerimientos para hacer esta adopción, ¿no? Brechas de producto, eso prácticamente tenemos que tenerlo muy en cuenta también. Y en la parte de plan,
podemos hacer perfil de la comunidad de usuarios, prácticamente quiénes son los que van a estar utilizando la herramienta. Tenemos que tener un plan de adopción y a su vez tratar de contar con un centro de excelencia. Metodología de adopción de Power BI. ¿Cuál es la visión prácticamente de esto? El abordo que tenemos y el valor de la unidad. En la visión tenemos que tratar de educar al patrocinador ejecutivo, ¿no? Prácticamente el patrocinador ejecutivo, ya sea, vamos a decir, un vicepresidente o un director o un manager de un departamento de finanzas, ya sea de marketing o de lo que sea, tenemos que tratar de proporcionarle todo el contenido, el mayor contenido o educarlo dentro de lo que es la herramienta de Power BI, ¿no? De igual manera, se tiene que hacer una identificación de quiénes son los campeones y quiénes son los que van a ayudar a esta adopción de Power BI. Dentro de las organizaciones, siempre digo, se ve muy poco de que se dan estos procesos. Equipos de pilotos de tren, quiénes son las personas que van a estar manejando prácticamente todo lo que tiene que ver el development de la herramienta en sí y cómo la herramienta va a evolucionar, ¿no? Y demostrar el valor. Demostrar el valor, que como habíamos dicho anteriormente, una de las razones que Power BI falla quizá en muchísimas organizaciones, se han visto casos también por ejemplo, como en República Dominicana, en las elecciones, donde se hacen unas adaptaciones malas o no se hacen y no se tienen las personas que realmente conocen la herramienta, y eso ayuda a que no se muestre valor. Entonces, nosotros mostramos el valor de la herramienta cuando nosotros tenemos reportes, dashboard y el backend de todo lo que tiene que ver con los datos en una manera perfecta, ¿no? Prácticamente el abordo sería ya seleccionar un proyecto, ya sea para un departamento de finanzas, marketing, etcétera, ¿no? Tratar de tener un taller de adopción, prácticamente donde a los usuarios se les explica prácticamente todo lo que tiene que ver el development y todo eso, ¿no? De la funcionalidad de la herramienta en sí. Dirección de la calidad de datos, eso prácticamente se maneja todo en la parte del backend, ¿no? Y implementar el proyecto. Valor de la unidad. El centro de excelencia viene dentro de esto. Hacer marketing interno de la herramienta. Eso regularmente no se da en las organizaciones. Simplemente se tiran los reportes, por favor utilícenlo. Y prácticamente lo que nosotros esperamos es, si ya se utiliza Power BI Services, prácticamente lo que nosotros esperamos es ver prácticamente el uso que se le está dando internamente a la organización, pero no se elabora un marketing interno dentro de la organización. Power BI ofrece muchísimas características de mandar reportes, suscripciones a diferentes tipos de dashboards o reportes, donde las personas pueden recibir esos reportes, ya sea día a día o en la semana o al mes, dependiendo, ¿no? Formación del usuario final. Prácticamente venimos diciéndolo, no, el usuario al final de cuentas, nosotros un developer viene creando el reporte, viene creando el dashboard, pero al final de cuentas tenemos un usuario final que es el que va a consumir el reporte, y aquí no se da lo que funciona para mí, quizá no funciona para el usuario, ¿no? Y tenemos que tenerlo eso bien claro y tratar de formar los usuarios en ese sentido. Comunidad interna, algo que muchísimas organizaciones están haciendo es que ellos están tratando de crear comunidades internas, y estas comunidades internas lo que ellos hacen es que hacen esa colaboración, y también se hacen lo que aquí le llaman, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da mucho lo que es el lunch and learn, por ejemplo, comer y aprender, ¿no? Y dentro del lunch lo que se hacen esas comunidades pequeñas internas dentro de las organizaciones que le ayudan y le permiten ya también a todos los integrantes de esa organización a quizás aprender un poquito más de cosas que ellos no tienen conocimiento, ¿no? Eso, la comunidad interna, yo creo que le da mucho sentido ya cuando se está haciendo una implementación y una adopción de Power BI. El modelo de compromiso prácticamente está conformado de esta manera, donde el partner enseña a las empresas, 50% se da, ¿no? Y eso prácticamente el proceso de un compromiso de habilitación ahí. El compromiso de apoyo prácticamente se da un 75% de los negocios y el 25% es TI negocios, ¿no? Y el 90% de negocios en la parte de dirección
o sea, negocio tiene 90% y el TI y socio hacen un 10% de esa parte del compromiso, ¿no? Ese es prácticamente el compromiso que tienen dentro del negocio, el TI y el socio para la adopción de Power BI. El programa de marco de adopción está conformado con talleres, ¿no? Documentación, debates de seguimiento y un plan. Si me detengo aquí, hago un paréntesis y digo, vamos a decir talleres, ¿no? Los talleres podríamos decir en esta parte todo lo que tiene que ver con esa enseñanza interna dentro de la organización. Documentación. Yo creo que puedo hacer preguntas en cuántas organizaciones se han hecho documentaciones exhaustivas de todo lo que tiene que ver con development. Regularmente las compañías, no sé, quizás en su naturaleza piensan que la documentación no es parte de un proceso importante cuando se hace una adopción. Especialmente en la parte de Power BI, en la implementación de Power BI, me he encontrado con muchísimas organizaciones que cuando quieren hacer una implementación o trajeron una persona que haga implementación de Power BI, nunca tuvieron lo que es un requirement document, un documento de requerimiento o un documento técnico. Nunca se da ese proceso y eso lo que hace es que entonces las organizaciones tengan que invertir más dinero dentro de la organización si necesitan traer a otra persona, porque esa persona va a tener que hacer prácticamente ¿cómo decirlo? Va a tener que ir dentro de cada development que se hizo para esa implementación y ver dónde exactamente hay un error o si las cosas están caminando perfectamente, ¿no? Bueno, debates de seguimiento, ya hablamos de eso y tener un plan. O sea, si se tiene un plan y se sigue un plan correctamente, yo creo que eso ayuda internamente a que la adoptación se dé perfectamente o se dé como se tenga que dar y también reduce los costos para las organizaciones. Prácticamente esta sesión, eso es todo lo que tenemos para esa sesión de hoy. No sé, voy a chequear a ver si tenemos algunas preguntas dentro de Teams. Yo espero que esta sesión haya sido de agrado para ustedes y que ustedes puedan sacarle provecho a esto. Esta prácticamente fue la sesión inicial de lo que es el marco de adopción. Nosotros estaremos publicando nuevamente en las comunidades de Facebook, Twitter y de Power BI, cuando vamos a tener la segunda sesión que va a estar presentada por Emanuel Madrigal. Estas sesiones se van a impartir vía Teams, como habíamos mencionado anteriormente, y vamos a tratar de publicar el video dentro de las comunidades para aquellos que no pudieran tener el tiempo de entrar acá, ¿no? Hasta ahora no veo que no haya ninguna pregunta. Le agradezco a todas las personas que pudieron acompañarnos esta mañana para hablar sobre este marco de adopción de Power BI. Y estén atentos que vamos a venir con otros entrenamientos a su vez también, pero sentimos y creemos que es la necesidad de saber exactamente lo que es el marco de adopción. Muchas personas no le dan el valor que realmente lo amerita porque nos enfocamos mucho nosotros en la parte técnica y eso es lo que nos ayuda a nosotros quizás a fallar un poquito en lo que es la adopción de Power BI. Y como les dije, mi nombre es Eric de Jesús. Gracias por atender a esta sesión y esta sesión va a estar publicada en nuestra comunidad de Power BI, Global Spanish Power BI y Power BI República Dominicana. Muchas gracias y que tengan un buen resto del día.